Anaximandro afirmaba que el infinito evolucionaba según el orden de la justicia y el tiempo. Horst Mattei cree eso de que infinitos infinitos significa infinitos individuos. Cada cabeza es un mundo de ideas y evolucionan o se degradan según vaya ascendiendo nuestro conocimiento del ser. Acompáñame a contarte un recorrido de los infinitos mundos que he habitado y que me han hecho un huésped, no siempre de manera gentil. Francisco González en Evolución de Ideas por Radio UNACH. Cada cosa del mundo es voluntad de morir inconsciente. Esta voluntad de morir está oculta especialmente en el hombre por la voluntad de vivir, porque la vida es un medio para la muerte. Algo que se expone incluso ante el más obtuso. Morimos incesantemente. Nuestra vida es una lenta lucha con la muerte, en la que diariamente la muerte gana poder frente a cualquier ser humano, hasta que apaga la luz de la vida en cada uno de nosotros. Philip Mainlander. Y con esta poderosa frase, con esta cita extraída de la filosofía de la redención, me gustaría saludarlos una vez más en esta cápsula de evolución de ideas que se transmite por Radio UNACH, frecuencia universitaria. Y bueno, pues una vez que hemos dejado el alegre tránsito de la filosofía dajandriana, este personaje a quien nunca me cansaré de invitarlos a conocer, me gustaría ahora girar radicalmente la rueda de las significaciones y el sentido de la filosofía, particularmente en el pensamiento alemán. Como ustedes han escuchado esta cita de Mainlander, bueno, pues nos revela un rasgo sumamente oscuro y pesimista del pensamiento alemán. No va a ser el único filósofo del siglo XIX, Philip Mainlander, al que esta filosofía llamada pesimismo va a afectar. Incluso recientemente contamos con una traducción de la obra de Friedrich Weiser que se llama Weltschmerz, cuya traducción podría ser algo así como los males o los sufrimientos del mundo, ¿no? Weltschmerz es una palabra alemana que se puso muy de moda en el siglo XIX. Y bueno, pues forma parte de toda esta filosofía que curiosamente se inaugura a partir de la revolución filosófica que significa, por una parte, la ilustración kantiana, es decir, la filosofía que proviene de Prusia, de este gran pensador Immanuel Kant, al que conocemos por el idealismo trascendental, entre otras grandes contribuciones a la filosofía, pero también en la figura del romanticismo, es decir, el movimiento opuesto en el siglo XVIII, principios del XIX, a esta filosofía cosmopolita, racionalista, que era progresista, obviamente, que era la ilustración, a la que el romanticismo le opondrá las tradiciones, la búsqueda de la locura como una especie de redención, de razón verdadera, pero también elementos más bien de carácter pesimista, ¿no? En lugar de cierto optimista que caracteriza a los ilustrados. Entonces, bueno, Philip Mainlander, lo repito, no va a ser el único filósofo afectado por este pesimismo, por esta filosofía del Weltschmerz, sino que también vamos a ver particularmente en la influencia que ejercerá en el pensamiento de este joven filósofo, joven y suicida filósofo, Philip Mainlander, que ejerce el pensamiento de Arthur Schopenhauer.
¿no? Arthur Schopenhauer, ustedes lo saben, es un continuador, incluso según dicho por él mismo, por el propio Schopenhauer, él es el único continuador real de la filosofía kantiana, ¿no? Digamos, haciendo un lado a la tradición de lo que se conoce como el idealismo alemán, ¿no? Estas figuras como Fichte, Schelling, el propio Hegel, ¿no? Los hermanos Schlegel, Schleiermacher, en fin, ¿no? Toda esta pléyade de personajes, Novalis, por supuesto, ¿no? Hölderlin, de personajes del llamado idealismo alemán. Bueno, Schopenhauer no les tendrá ninguna clase de respeto y al final considerará que él es en realidad el verdadero continuador de la filosofía kantiana, y en ese sentido Philipp Meinlander aprende muy bien la síntesis de la filosofía del trascendentalismo, que digamos, que logra realizar Arthur Schopenhauer. ¿Y en qué consiste rápidamente esta breve síntesis de Schopenhauer? ¿Qué es lo que aprende Meinlander de la filosofía de Schopenhauer que se encuentra en Kant? Bueno, básicamente encuentra que nuestra razón, la razón humana, es limitada. Tiene enormes limitaciones. Por una parte, es una razón sumamente contradictoria. Cuando a la razón humana la dejamos libre, que digamos, sin ninguna clase de restricciones o de reglas o de tribunales que juzguen su validez, cae de manera irremediable en una serie de contradicciones tan absurdas que, bueno, han llenado la historia de la filosofía a lo largo de 2000 años, ¿no? Entonces, bueno, realmente, o 2500, ¿no? Bueno, pensamos que ya es la época contemporánea. Entonces, bueno, ahora la razón, entonces, por una parte, es bastante torpe al obtener sus propios objetos, ¿no? Realmente es impotente para capturar los objetos de la metafísica, que, bueno, pues es a lo que está llamada, pero también es impotente a la hora de la acción. Una cosa que aprenden del formalismo kantiano es que si bien la razón mandata de manera categórica, es decir, que la normatividad que pasa por el imperativo categórico es una voluntad, digamos, legisladoramente universal, eso no significa que la razón por sí misma impulse las acciones humanas. Uno muy bien puede reconocer la máxima de la acción que lo lleva a actuar, pero lo que me motiva a actuar, al final de cuentas, no es un principio racional, sino que, y esto es lo que aprende Meinlander de Schopenhauer, lo que me motiva a actuar es una voluntad, una Wille en alemán, que es absolutamente irracional, que es absolutamente amorfa, es decir, que es absolutamente impersonal. Es una entidad a la que podemos identificar con lo que se conoce con el nombre de cosa en sí kantiana, que bueno, esto cosa en sí, perdón por mis términos, no es otra cosa sino aquello que Kant dice que es incognoscible para nosotros, que es algo que está más allá de nuestras capacidades de conocimiento, pero que sin embargo podemos pensar como libre. Y bueno, Schopenhauer, en una tesis doctoral llamada bastante simpáticamente La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, dice, bueno, Kant se ha equivocado, no logró deducir bien la cosa en sí, y la cosa en sí, yo sé lo que es el cuerpo, es la voluntad corpórea, el deseo sensible corpóreo de nuestra voluntad, que no podemos controlar, que no podemos educar y que nos gobierna, no solo a nosotros, sino que gobierna todo lo que existe. Porque como dice Schopenhauer, el mundo en realidad no es otra cosa sino el anhelo de ese ser amorfo, que no sabemos cómo es, que es imposible que sepamos cómo es, pero que desea sin embargo vivir. Y es un anhelo que encontramos en todos los seres de la creación. Desde el insecto o la amiba más ínfima, la piedra más elemental, hasta el ser humano más desarrollado,
tienen el anhelo y el deseo de permanecer en la existencia, seguir viviendo. Y no solo eso, sino que esa voluntad de vivir nos impulsa a actuar y nos llena de deseos. Entonces, esta vida, que digamos, según la perspectiva de Arthur Schopenhauer, muy influido por las filosofías orientales como los Vedas, el budismo, estos deseos generan en los seres humanos constante sufrimiento. Y entonces, bueno, si la vida es deseo, es voluntad, y la voluntad es sufrimiento, por lo tanto, la vida es sufrimiento. Entonces, la vida humana, ese es su sentido, eso significa la vida humana, ¿no? El anhelo constante que nos lleva de desear una cosa a obtenerla y a desear inmediatamente otra, y así, sin parar, hasta que muramos. Y cada anhelo y cada deseo que se cumple, pues no nos significa una mayor satisfacción, sino al contrario, un mayor dolor. Un dolor por el hecho, bueno, yo me imagino el deseo sexual, que es el deseo vital por excelencia, pues nos produce una gran cantidad de dolor a quienes no lo tenemos, ¿no? Nos produce una gran frustración en la vida, ¿no? Estar ahí todo apachurrado porque pues no tiene sexo, bueno, porque es además vean cómo la voluntad de vida es tan, pues yo diría así, dice Schopenhauer, no tiene racionalidad, pero no, sí, o sea, desea vivir porque pone el máximo placer en el sexo, que es donde se reproduce la vida, ¿no? Y entonces esa reproducción de la vida, pues es reproducir el dolor, reproducir el sufrimiento, reproducir el sinsentido de la existencia, ¿no? Lo comentábamos aquí ahorita fuera del aire en la cabina, me decía, mi floor manager, ya ni sé cómo sea, nuestro ingeniero de audio, ¿no? Me preguntaba, pues este cuate está bien raro, está re loco, ¿cómo que la virginidad como para no expandir el sufrimiento? Pues claro, porque la vida, según nos enseñaba Schopenhauer, siguiendo las enseñanzas de Kant, pues es constante sufrimiento. Entonces, claro, pues prefieres no expandir el sufrimiento de los demás, no trayendo más seres al mundo, ¿no? En ese sentido es una perspectiva muy antinatalista, ¿no? Que yo a veces, cuando mis amigos, una amiga por ahí me dijo, me volví a embarazar, ¿no? Estoy embarazada de nuevo. Y yo escucho ahí a la gente, felicidades, no sé qué y tal. Y uno ya pesimista, ya atropelló el tráiler, el tren de la existencia, 4 o 5 matrimonios destruidos, ya los nervios deshechos, bueno, en fin, una vida de insomnio. Pues ya uno se pregunta, leyendo a Mailander, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿realmente le podríamos felicitar a la compañera? Es mi amiga, pues sí, felicidades por el nuevo hijo. Pero uno podrá decir, no estarás extendiendo más el dolor, el sufrimiento, híjole, ¿no? Pero claro, ya socialmente se ve un poco mal, te ves como el amargado, ¿no? No es lo que se espera que diga uno. Pero bueno, la filosofía de Mailander, pues claro, es pensamiento puro y se nutre de este pesimismo schopenhaueriano, muy de la filosofía del siglo XIX, ¿no? Y en ese sentido, podríamos señalar un poco más acerca de este pensamiento de Mailander, ¿no? Que como Dajandra también vive, o vamos a decir en este caso, muere su filosofía, porque al considerar que la vida en el sentido más radical es sufrimiento, dolor inescapable, en el que vivimos momentos de fragmentación del ser original, en el que lo único que podemos conocer son los objetos móviles, y lo móvil lo único que nos ofrece es sufrimiento y dolor, según Mailander, pues no hay más remedio que salir de este mundo de una manera silenciosa, ¿no? Que digamos, desaparecer lo más silenciosamente posible. Y entonces, bueno, incluso el método que él emplea para esta salida, pues es bastante singular, porque fue por ahorcamiento, ¿no? Por estrangulación. O sea, ni siquiera fue, digamos, como una bala, o bueno, se arroja ahí a un carro, o toma un veneno, ¿no? Un método bastante interesante. Y bueno, fíjense, es una filosofía la de Mailander, es un joven filósofo, me parece que muere a los 34 años, ya
muy próximo a mi edad, ¿no? No lo estoy vaticinando para nada. O sea, yo cumplí 34 y dije, ay Dios mío, ya pasé la edad de Jesucristo, ahora voy a pasar la edad de Mindlander. Espero salir adelante, ¿no? Sí, me gusta su filosofía, pero me gusta más vivir. Sí, la verdad, porque es una filosofía bastante radical que sí nos invita a abandonar este mundo con elegancia, ¿no? No es una filosofía de gente llorona. Ah, ya todo está mal y me voy a matar y así como del berrinche, del suicida, sino es una filosofía en la que realmente se experimenta el vacío de una soledad en la que tanto Dios, los grandes seres de la metafísica, Dios, el alma, el mundo, el cosmos del que habla Dajandra, han perdido su significado y su valor. Incluso el propio Mindlander, en su texto de Filosofía de la Redención, que es un texto, pues en buena medida inédito, ¿no? O sea, me parece que es un escrito póstumo, ¿no? Él lo escribe este tratado, pero se edita de manera posterior a su muerte y se publica. Incluso todavía no hay una edición completa de este texto, que parece que es el único trabajo importante que ha hecho este filósofo, pero que bueno, fue bastante influyente tanto en la figura de pensadores también pesimistas como Émile Cioran, del que ya tendremos oportunidad de hablar en algún momento, pero también de otro gran filósofo pesimista como lo es Friedrich Nietzsche, ¿no? Ellos serían algo así como estos personajes cargados de una cierta teoría nihilista, una vez que la metafísica clásica con Kant ha cerrado el capítulo definitivo de la razón. Y ahora hablaremos de metafísicas de la voluntad inmanentes con Arthur Schopenhauer, con Philipp Mindlander, con Émile Cioran y con Friedrich Nietzsche, que sin embargo, en esa inmediatez, en ese inmanentismo, mejor dicho, en esa inmanencia del ser, de la metafísica, reconocen el absurdo de vivir, lo absurdo de hacer una metafísica racionalista que dé cuenta de la vida. La vida está más allá de la razón y sus artimañas. Incluso tal vez Schopenhauer será como el gran filósofo que dirá, bueno, tal vez la filosofía nos ayude a escapar de esta vorágine del deseo desmedido por seguir existiendo, ¿no? Que produce sufrimiento y dolor. Tal vez la filosofía. Pero en el fondo no, lo que realmente nos va a liberar de esto es el ascetismo, ¿no? Una especie de vida de monje. Y en el caso de Mindlander, lo que nos va a liberar de nuestra caída va a ser el hecho de esta fragmentación de Dios a la que él llama, una vez que la metafísica tradicional pues ha perdido su objeto, Dios se ha fragmentado y nosotros lo único que hacemos es acelerar la caída. Eso es lo único que podríamos hacer. Entonces, bueno, sí, realmente esta filosofía es bastante oscura. Sobre todo, yo también lo pienso, esto es algo que dice el libro de Frederick Weisser, sobre todo porque los ideales de la ilustración en Alemania, el mundo ilustrado, no correspondían con la miseria rural que se vivía en la Alemania del siglo XVIII y XIX. Es decir, el mundo académico ilustrado era un mundo urbano, burgués no en un sentido malo, sino en el sentido en el que son personas que viven en ciudades, ¿no? Y que, bueno, la ciudad, lo sabemos, es parte de el desarrollo del capital, del capitalismo. Forma parte de la racionalización de nuestras vidas, el ordenamiento urbano. Y bueno, en el mundo rural alemán, realmente que era como, pues, era de esperarse, el 90% de la población era completamente analfabeta. Entonces habría que hacerle sentido a la vida rural.
Y parece ser que estas perspectivas más nihilistas, más pesimistas, suelen rescatar esa especie de profundidad del espíritu rural de los alemanes, ¿no? Que parecía ser más sólido que el gran optimismo de los profesores universitarios tipo Hegel, ¿no? Que bueno, pues eran la universidad, ellos eran los educadores y todo, claro, pero en el mundo urbano. Mientras que los maestros rurales, la gente que vive en comunidades, que era el 90% de los alemanes, pues no vivían esa alegría de las ciudades. Yo no sé qué tan cierto sea esto, pero sí solían ser más melancólicos, ¿no? Era gente más arraigada a sus costumbres. Y veían esas costumbres destruidas por gente afrancesada, por personas que se querían sentir ingleses, en fin, ¿no? Trayendo culturas extranjeras y todo esto. Y bueno, pues en cierta medida esta filosofía ha permanecido. Y bueno, nada más como comercial, pues seguir anunciando nuestro grupo de estudio que tenemos en la Facultad de Humanidades de estos temas para quien esté interesado, ¿verdad? Sobre el pesimismo y el nihilismo contemporáneo, porque miren, más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con estos filósofos, si considera que el ateísmo de estos pensadores, esta visión desencantada sobre el alma, sobre la realidad que nos proponen, les parece chocante, es importante conocerlo porque, aunque no lo pensemos mucho, es parte de lo que permea cierta cultura en la que vivimos contemporáneamente, ¿no? Esta pérdida a veces de ciertos valores, Alejandra lo decía, tiene también que ver con que se han explorado también estas otras partes del pensamiento que, bueno, pues son importantes de señalar, incluso si es que estamos en contra de ellas, ¿no? Yo simplemente los invito a que lean este texto, La filosofía de la redención, de Philip Mailander, en la versión del Fondo de Cultura Económica. Aquí que pasen a visitar nuestra librería José Emilio Pacheco y se consigan una copia. Y bueno, pues si se sienten atraídos por este planteamiento, pues que sean capaces de compartirlo con los demás. Por lo pronto, les agradezco, nos vemos, nos escuchamos la siguiente y muchas gracias. La naturaleza del tiempo cósmico como infinito sensible se ha refutado. Las convenciones sociales siguen regulando la naturaleza de una evolución que tratamos de comprender de las mentes más lúcidas y geniales de la historia. Radio UNACH presentó Evolución de Ideas. Escúchanos en la siguiente emisión.